Cristo ha resucitado y esto es lo que nos llena a todos de alegría. Y en el Evangelio de hoy precisamente escuchamos algo que se repite continuamente durante todas las liturgias y todas las oraciones de la Iglesia. Los apóstoles estaban encerrados, estaban asustados. Habían oído que María Magdalena y las otras mujeres iban diciendo que por la mañana se habían encontrado con el Señor y que estaba resucitado. Pedro y Juan van al sepulcro y allí ven que el sepulcro está vacío, que allí estaba la mortaja, estaban los lienzos, el sepulcro está vacío. Y luego por la tarde vienen corriendo unos discípulos que se iban a Emaús tristes y se habían encontrado con Cristo y lo habían reconocido cuando el Señor parte el pan para ellos. Vosotros imaginaros cómo estaban los apóstoles aquel día, aquella tarde allí en el cenáculo en Jerusalén, con la Madre de Dios, con las demás mujeres, después de haber tenido la experiencia de ver a Cristo crucificado el Viernes Santo en el Calvario, después de que lo hubieran enterrado, de pronto empiezan a recordar aquello que el Señor les decía: y al tercer día resucitaré. Y en medio de todas estas emociones, el Señor se presenta en medio de ellos, estando las puertas cerradas. Pero no es un fantasma el que se presenta a ellos. Magdalena, las mujeres lo han podido tocar, se han podido abrazar a sus pies. Los discípulos de Emaús han visto cómo partía el pan para ellos. ¿Qué quiere decir esto? El que se presenta ahí en medio confirma aquello que ya les había dicho. Hay un momento en la pasión del Señor que muchas veces pasa totalmente desapercibido. Cuando los judíos van a prender al Señor en el monte de los Olivos, pregunta: ¿a quién buscáis? Y los judíos le dicen: a Jesús Nazareno. Y entonces Cristo dice: yo soy. Y eso que a nosotros cuando oímos la pasión nos puede parecer un detalle más o menos sin importancia, que pasa cuando leemos, porque claro, si le preguntan al Señor y le dicen: ¿a quién buscáis? Jesús Nazareno, pues yo soy. Nosotros lo vemos como algo normal, pero aquello no era nada normal. Si leemos el Evangelio, dice que los soldados se echaron para atrás espantados. ¿Por qué? Porque Cristo en ese momento estaba diciendo lo que ningún hebreo nunca se atrevería a decir: yo soy. Ese es el nombre de Dios. Los hebreos nunca decían yo soy, decían yo estoy. ¿Por qué? Porque ese era el nombre de Dios, el nombre que no se podía pronunciar. Lo que le había dicho Moisés cuando estaba: ¿y a quién le digo? Al faraón. ¿Qué le digo yo al faraón? ¿Quién me envía? Y entonces Dios le dice: yo soy, te envía. Por eso Cristo en el Monte de los Olivos, cuando le preguntan, Él dice su nombre: yo soy.
¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Y en aquella tarde de la resurrección, cuando los apóstoles y cuando las mujeres estaban en medio de aquel terremoto de emociones, Cristo se aparece con las puertas cerradas. Cristo ha vencido a la muerte. Cristo está vivo. Cristo es Dios. Y Él ha resucitado. Y cuando se presenta ante ellos, les dice lo que nosotros el sacerdote repite una y otra vez: paz a vosotros. Que se tranquilice vuestros corazones. Que vuelva la paz a vosotros. Mi paz, esa paz que brota de Cristo, y esa paz que tantas veces nosotros necesitamos. Y nosotros en la mañana de la resurrección venimos a la iglesia, algunos con pocas horas dormidas, y nos juntamos en este nuevo cenáculo y escuchamos esas palabras del Señor: paz a vosotros. Y es Dios mismo el que nos lo dice. Y Dios nos da a nosotros la paz. Y Dios nos desea a nosotros la paz, para que esa paz esté en nuestros corazones. No preocuparos. A pesar de todos los problemas que podamos tener en nuestra vida, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todas las dificultades, Cristo ha resucitado. Y Cristo se presenta delante de nosotros, y a cada uno de nosotros nos desea su paz. Él es el único que puede calmar el corazón del hombre. Cuando a veces tenemos el corazón lleno de ansiedad y tenemos el corazón con esa carga pesada de los problemas, cuando tenemos el corazón lleno de tristeza, ni ansiolíticos ni puñetas, el único que de verdad le da la paz al corazón del hombre es Cristo. Y cuando el hombre no tiene esa paz de Cristo en su corazón, no se puede vivir. Yo me puedo imaginar vivir cojo, vivir ciego, vivir sin manos, pero no me puedo imaginar viviendo sin fe, porque me volvería loco. No se podría resistir, yo no lo podría resistir. Por eso cada vez que oímos en la iglesia, paz a vosotros, no es el sacerdote quien lo dice, es el mismo Cristo. Cristo resucitado, el que cada vez que venimos a la iglesia, a la liturgia, el que cada vez que venimos a la iglesia a celebrar un sacramento, el que cada vez que venimos al cenáculo, a esta nueva y verdadera Jerusalén que es la iglesia, escuchamos de sus labios ese deseo de paz. Y lo que más turba el corazón del hombre es el pecado. El pecado es el desorden dentro del hombre. Porque el hombre no ha sido creado ni para vivir con odio, ni para vivir en guerra, ni para vivir en medio de la envidia, ni de la avaricia. El hombre ha sido creado para vivir en Dios. Y ese pecado es el que crea el mayor desorden dentro de nuestro corazón. Ese pecado es el que crea la mayor ausencia de paz, el caos dentro del corazón del hombre. Y entonces por eso Cristo lo primero que le dice a sus apóstoles es: a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Porque bien sabe nuestro Señor cuál es nuestra debilidad, porque bien sabe nuestro Señor cuál es nuestra pobreza, porque bien sabe nuestro Señor cuál es nuestra miseria.
Ahí tenemos a Tomás. Hemos visto al Señor. No, déjate. Si yo no meto el dedo en la mano donde estaba el clavo y yo no meto mi mano en el costado, yo no me lo creo. ¿Por qué? Y era un apóstol. Porque tenemos esa debilidad en nuestros corazones. Y el Señor sabía que necesitábamos de ese perdón de nuestros pecados. No seamos como Tomás, sino al contrario. Nosotros hoy que podamos decir, allí donde estemos, fijaos, ¿cuánta gente había en Jerusalén? Muchísimos. Jerusalén estaba llena, era la Pascua. Jerusalén estaba llena completamente de gente. Y allí había un grupo de no más de 20 personas encerrados en el cenáculo, y de pronto se les apareció el Señor. ¿Y qué es lo primero que luego dicen los apóstoles? Hemos visto al Señor. Nosotros, queridos hijos, en este día santo tenemos que hacer lo mismo. Y nosotros, queridos hijos, en nuestras vidas tenemos que hacer lo mismo. Hemos visto al Señor. Porque nosotros, verdaderamente, cuando celebramos la Santa Liturgia, cuando tomamos la Santa Comunión, en ese momento, cuando el sacerdote levanta el cordero y dice lo santo a los santos, en ese momento cada uno de nosotros vemos y contemplamos al Señor. Y esto es lo que hemos de transmitir. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y salieron a las calles y anunciaron que Cristo había resucitado. Y de repente todo un imperio, poco a poco, se fue extendiendo el mensaje del Señor, desde Antioquía a Roma, de Alejandría a Constantinopla, desde la India en un extremo hasta Hispania en el otro extremo. ¿Por qué? Porque aquellos iban diciéndose unos a otros, hemos visto al Señor, el Señor está vivo, el Señor ha resucitado. Queridos hijos, que tengamos hoy el día más feliz de todo el año. Pero el día más feliz de todo el año lo tenemos porque hemos visto al Señor y porque sabemos que Cristo ha resucitado. Que Él nos llene el corazón de alegría, de esa alegría que brota de Él, de esa alegría que da la vida. Que Él verdaderamente esté siempre en medio de nosotros y que nosotros podamos transmitir esta alegría de la Pascua a todos los que nos rodean. Que hoy, como os decía, a pesar de todas las complicaciones que tenemos, nadie esté triste, porque el Señor ha resucitado. El sábado que viene, si Dios quiere, celebramos San Jorge y la fiesta de la Madre de Dios, Fuente de la Vida, ¿no? Por eso las vísperas serán a las 6:30 el viernes, vísperas con artoclasia y litia, y luego al día siguiente, sábado a las 9 de la mañana, será la Santa Liturgia, ¿no? La Divina Liturgia. Luego por acá se pondrá la reliquia de San Jorge, se pondrá el icono y se pondrá el icono de la Madre de Dios, Isboru-Tamanduire, Fuente de la Vida. Y se repartirá el agua de la fuente de Constantinopla. Sabéis que este icono es un icono que estaba en una iglesia en Constantinopla, la Theotokos Pechi, que a pesar de que los turcos, esto es una de las cosas que siempre te cuentan cuando vas a Constantinopla,
a pesar de que los turcos la iglesia la han destruido una y otra vez, la han arrasado hasta los cimientos, la fuente de la Madre de Dios sigue brotando una y otra vez. Y ahora, gracias a Dios, hay una iglesia allí y la fuente brota, la fuente de la Madre de Dios brota. Entonces celebraremos estas fiestas. Damos gracias a Dios por poder celebrarlas. Queridos hijos, Cristo ha resucitado, En verdad resucitado. Christos enviat, Christos vos criese, Christe asga. Que tengamos un feliz día de la resurrección.